Me llamo Manuel Praena, tengo la actualidad de 72 años porque llegué hace mucho y me he dedicado toda mi vida a buscar caminos alternativos. He pintado, he escrito, a mis espaldas han quedado más de 30 exposiciones por todo el territorio nacional. Tengo editados 6 libros, el 7º está en corrección y el 8º pues ya en lectura del nivel beta. La música ha sido muy importante para mí, no solamente como el leitmotiv de mi propia existencia, como banda sonora, sino que además me ha servido durante muchísimos años para vivir de ello, ¿no? Me he dedicado a promocionar, he sido un promotor, he tenido artistas propios y bueno, pues sé lo que es viajar con el artista en el coche y terminar el bolo y salir corriendo porque al día siguiente estamos en otro sitio. Bueno, es una aventura, está bien, ¿no? Eso te mantiene vivo. En otros momentos he dicho que escribía simplemente por no ir al psicólogo, pues algo parecido, he hecho fuera de mí todo lo que tengo dentro, ¿no? Tanto en la pintura como en la creación literaria. Es como mirarme al espejo. El ser indie ha sido el ir contracorriente, siempre. Fundamentalmente es el ser innovador, pionero, valiente, atrevido y no depender de nadie. Yo sí me considero indie. Pues mira, sí me considero indie porque he ido siempre contracorriente. Si lo que más se lleva es tal cosa, pues yo he programado lo otro. Hoy por hoy en el pop rock actual me fascina Rufus T. Firefly y poco más, ¿sabes? Porque ellos han sido de los más originales que he visto en los últimos años. No han seguido formatos ni patrones ya muy establecidos, sino que han revisitado la psicodelia desde una perspectiva del pop actual y cantado en español. Los conciertos en directo que yo programo suelen ser del corte del jazz y algo de flamenco, algo más alternativo, pero la verdad es que no tengo mucho interés en ir a ver muchos más conciertos. Voy a conciertos de amigos, cuando te invitan, las salas de Madrid, me gustan las salas pequeñas. O voy a sitios pequeñitos, o voy a Café Berlín, o no me interesa ni David Bowie, bueno, ya ni Iggy Pop me interesa. Nos metimos en una historia en los años 2001 sería. Y trabajábamos para el Ayuntamiento de Málaga y se inventaron un festival que tenían ganas de hacerlo. Y como yo estaba muy en la onda aquella de la música étnica, pues hicimos un festival que se llamaba Etni Málaga. Y lo hicimos en la playa del Peñón del Cuervo. Cerrar una playa con 2 escenarios y estar allí 3 días metido. Eso fue una de las cosas más atrevidas. Eso es un recuerdo importante. Y de aquella época, de los artistas que vinieron a ese festival, pues las fanfarrias Chiocarlia o Lila Downs, lo tengo muy en mi memoria, ¿no? El problema es que tienes que tratar con su oficina. El maniático seguramente que no es el artista. Le han trazado ya un contorno de seguridad para que no llegues a él y que... Porque el artista normalmente dice sí. O sea, hace poco contactamos con una artista, Annie Bisuit, que está viviendo en Madrid, es malagueña y está un poco en la onda del pop ese psicodélico. Y llegas a ella, le propones cosas y te dice que sí. Luego llega a su oficina y dice sí, pero claro. Entonces, lo difícil es tratar con las oficinas, ¿no? Con los managers y con todo el escudo que tienen, porque si no te los comerías vivos, ¿no? Yo creo que la creación va por otro lado. O sea, va a ser siempre alternativo y va a ser independiente, va a ser contracorriente, contra viento y marea y va a ser siempre así. O sea, ese concepto no va a pasar nunca. O sea, ¿para qué leche escribimos tantos libros y luego al final no se venden, ¿no? Pues dice, pues hombre, pues hay que seguir porque el espíritu creativo, pues, tú no puedes decir, oye, ya deja de pensar, ¿no? Yo no estoy dispuesto a dejar de pensar. En los últimos años he optado por el género negro, por el noir, porque me parece que es una forma impecable de acercarse a la sociedad de hoy en día y decir lo que te parezca. Yo llevo mucho tiempo denunciando en mis novelas la corrupción política y la desafección de la sociedad civil con la clase política. Llevo muchísimos años, pero muchos años desde los años 90. Sigue existiendo la industria, ¿no? Y la industria al final la que marca. Tú puedes hacer un libro de relatos que son súper graciosos,
para tu editor y para ti son fantásticos, pero luego pues no motivan a nadie, no lo conoces, porque además tú no vas a tener capacidad de promoción y marketing como para que la gente sienta la necesidad de encontrarte en las estanterías. Yo soy miembro del certamen Madroño del Ayuntamiento de Madrid hace 4 años y siempre me preguntan cuando hacen las entrevistas, ¿qué les dices a los que sigan escribiendo? Que lean mucho y que escriban mucho. Einstein decía que el tiempo es lo más importante que tiene el ser humano en el universo y que llevar un reloj de pulsera era fantástico, le tenía prisionero, le tenía cerca de él siempre y sabía dónde estaba y controlaba el tiempo. Pues algo parecido. Ha sido como un uso social del manejo del tiempo. Tengo muchos relojes en casa, la verdad es que no he comprado pocos, casi todos son regalos, regalos o bien de alumnos, o bien de algún premio, de algún familiar, y luego cosas de herencia, pues tengo el reloj de mi padre, el reloj de bolsillo de mi abuelo, los he mantenido así. No soy un fanático de los relojes, lo he utilizado como herramienta útil para seguir trabajando. Yo siempre he utilizado el reloj en la mano derecha porque escribía a mano y me era muy cómodo dar la vuelta y ver la hora. Y cuando pintaba y hacía ilustraciones me pasaba lo mismo. No tenía, era solamente un giro de muñeca. El reloj, igual que la colonia, que tiene que tener un sello a quien se le vaya a dedicar. Y luego buscaría algo que sea ligero, que sea práctico, que sea cómodo y que estéticamente, porque en realidad lo vas a utilizar, llegados a este punto, lo vas a utilizar como un ornamento más de tu propia fisonomía, ¿no? de tu estilo a la hora de vestir. Sí, sí, me importa el dinero. Me importa el dinero. El dinero no da la felicidad, pero contribuye directamente a obtenerla. Uno ansía lo que no tiene, entonces sí me encanta el dinero. Yo hice un estudio para un grupo teatral, para una compañía de teatro y para un grupo teatral. Una revisión de lo que era el concepto arte y cultura en el siglo XXI. Porque lo de la cultura es muy genérico. A quien me dice a mí que la cultura del Barça o del Madrid no es cultura, ¿no? O la gastronómica. El arte es otra cosa. El arte es la transformación de lo cotidiano en algo que pueda motivar un estado anímico en el que lo está leyendo, viendo, disfrutando, a oscuras, escuchando una música. Ese es el concepto, ¿no? El concepto arte. Pero a mí la cultura como tal me ha parecido siempre muy vago, muy genérico. Yo tengo dos personas en mi memoria que me han impresionado mucho, porque conocí en Tú a Tú y luego los vi en el escenario en la misma tarde, ¿no? Uno fue Santiago Auserón, el cantante de Radio Futura, en un concierto hablando, tomando cervezas en el bar de al lado del Rocola, y aquello era un desparrame total. Y cuando subía al escenario, todo el mundo tenía que guardar silencio. Estaba Santiago en el escenario. La otra persona que me impresionó muchísimo fue Isabel Pantoja. Isabel llegó a una fiesta que yo tenía que organizar y cantaba esa tarde. Llegó casi con los bucles, con los tirabuzones medio puestos, con una bata, y estuvimos hablando. Eran las fiestas de Getafe cuando yo era director de allí. Le trajimos chocolate, churros y estuvimos hablando. Y todo muy bien, todo cordial. Una mujer que me la podía haber encontrado en cualquier tienda comprando el pan y no había pasado totalmente inadvertida. Ahora, se puso la bata de cola y se subió al escenario y dije, sí, qué transformación. Cuando tú programas a alguien porque de verdad te gusta, has medido todo eso. Siempre lo mides a la hora de hacer un compendio, ¿no? Una persona o un artista que tenga un mensaje y que luego estéticamente, pues, no quiere decir que cuando yo he ido a conciertos de Siniestro Total y de Derribos Arias, y estéticamente no eran así muy visibles. Y vi un concierto de Ian Dury, claro, que iba con sus muletas y todo eso, y las tiraba al público. Entonces, pero por eso también impresionaba, ¿no? El autor que dice, oh, es que este trabajo me ha costado, mentira, si te ha costado lo hubieses dejado y punto. Lo haces porque disfrutas creándolo. Y luego el receptor, pues el que quiera acercarse. Yo no tengo un lector objetivo. Yo escribo de forma muy amplia, me inspiro en la calle, me inspiro en lo que oigo, en lo que veo, en los titulares, en la gente que convive conmigo actualmente. Es un filón, ¿eh? Estoy haciendo un libro, no el que está metido, sino el que ya estoy con las últimas correcciones, en el que he hecho una combinación de relatos. Están muy entregados al sexo salvaje,
y me he encontrado con que tengo un hilo conductor entre personajes que yo había tenido en otros momentos, en otros relatos, siguen vivos en mí. Llevo meses y meses leyendo y cada vez que lo lees le quitas una coma o le cambias un concepto o dices, ay, eso inabarcable. Ese ejercicio es una maravilla. Que luego lo compra alguien y lo lee, muy bien. Que hacemos una película, también. Vamos a convivir con la IA el tiempo que sea, pero no se va a ir y va a ir creciendo cada vez más. Yo creo que es una herramienta muy importante y que no tiene fecha de caducidad. Va a ir creciendo porque se retroalimenta de nuestras propias experiencias. Tendremos que aprender a convivir con esa herramienta. A mí no me llama mucho la atención, no la utilizo ni para hacer correcciones. Hay gente que escribió ciencia ficción hace muchos años y ya lo ponía encima de la mesa. Ese sistema termina abandonando al hombre, pues eso es que ya no me tiene nada que aportar. Yo la verdad es que no le doy muchas vueltas a eso, porque creo que el ser humano siempre ha salido de todos los atolladeros donde se ha metido, ¿no? Y en algún momento alguien, pues, bueno, dirá, bueno, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Pero hoy por hoy no tiene fin. Cuando era joven que iba a decir que era hippie, no era hippie, pero fumaba canutos, se hablaba de que el Dios era el cerebro universal, ¿no? Donde todas las mentes estaban dentro, donde venían, se iban, pero siempre estaban en el mismo. Pues eso es la IA, es el cerebro universal, lo tiene todo. Además, con una computación tan rápida que te puede dejar... Ya habíamos terminado la entrevista hace tiempo, claro. No me atrevería a diferenciar entre política actual y política anterior. Yo siempre ha sido la pasión de los hombres, o de los seres humanos, por el poder, por ostentar el poder, el dinero, utilizar a los otros que conviven con ellos. La política como tal nunca ha tenido un cariño especial en el tratamiento del arte y la cultura. No porque eso significaba que claro, podía chocar con alguien tan libre, y te dice, oiga, primero, ya no le voy a votar, y segundo, lo que está diciendo son tonterías. Un político lo que necesita es mucho palmero que le ayude y que le ayude a reconfortarse consigo mismo y decir, estoy en la posesión de la verdad, soy único, soy lo más grande. Por eso las políticas culturales suelen ser muy marginales, suelen ser muy de ayudas y ya está. Estuve un tiempo trabajando para el Festival Don Quijote de París. Y ahí conocí a gente que trabajaba en la municipalidad, en el Ayuntamiento de París, y gente del gobierno, y esa gente tenía un mensaje muy claro. Hay que ayudarles, hay que pagarles el látigo con el que nos va a atizar nuestra conciencia. El poeta tiene que atizarme, y si el poeta necesita una beca para vivir, porque de poeta no se puede vivir, pues se la damos.